Queridos hermanos y hermanas, lo que voy a compartir con ustedes no solo es importante, sino también eterno. Hablo por experiencia propia y les traigo una advertencia: ciertas actitudes dentro del matrimonio, si no se controlan, pueden costarles el alma. Esto no es algo que leí ni imaginé. Es algo que viví, y por eso me siento obligado a hablar ahora, antes de que sea demasiado tarde para alguien más. Mucha gente cree que son los grandes pecados los que llevan a alguien al infierno, como el asesinato, el adulterio o el abandono. Pero ¿y si les dijera que el lento deterioro de un matrimonio, las decisiones cotidianas que ignoramos como normales, podrían tener un peso eterno? ¿Y si ignorar estos momentos fuera, en realidad, el camino a la condenación? Verán, el matrimonio no es solo un acuerdo humano. No es algo que se acepta a la ligera ni se abandona cuando los sentimientos se desvanecen. El matrimonio es un pacto, un contrato sagrado creado por Dios mismo, no solo para esta vida, sino con implicaciones eternas. Vivimos en un mundo que trata todo como desechable: teléfonos, trabajos, amistades y lamentablemente, incluso el matrimonio. Nos enseñan que cuando algo ya no cumple con nuestras expectativas, podemos alejarnos. Pero Dios no ve el matrimonio de esta manera. Para Él, es sagrado, permanente e inquebrantable. Jesús mismo dijo en Mateo 19:6, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. No era solo un consejo. Era un mandato divino. Cuando Dios une a un hombre y a una mujer en matrimonio, no solo une a dos personas físicamente. Une sus almas. Se está formando un vínculo espiritual, invisible al ojo humano, pero profundamente real en el ámbito espiritual. Y aquí está lo que la mayoría pasa por alto: cualquier ruptura descuidada de esa unión causa más que solo heridas emocionales. Abre profundas fracturas espirituales. Pone en riesgo tu destino eterno. Porque cuando deshonramos algo que Dios ha llamado santo, no solo nos hacemos daño unos a otros. Ofendemos al Creador. Lo aterrador es que muchas parejas viven en pecado ahora mismo en sus matrimonios, sin siquiera saberlo. No se trata solo de engaños o divorcios. Se trata de patrones, actitudes, comportamientos y hábitos cotidianos que poco a poco desplazan a Dios del centro de la relación. Estos pueden parecer inofensivos al principio, pero están erosionando los cimientos mismos de lo que Dios quiso que fuera el matrimonio. Y al enemigo le encanta eso. No destruye los matrimonios de la noche a la mañana. Lo hace lenta y silenciosamente, mediante el orgullo, la frialdad, el egoísmo, el resentimiento y los deseos secretos. Las grietas se forman gradualmente, y para cuando nos damos cuenta, a menudo es demasiado tarde. El matrimonio debería ser un espacio de crecimiento, sanación y fortaleza espiritual, un reflejo de Cristo y su esposa. Pero demasiadas parejas viven como enemigas, cada una luchando por su propio camino, ciegas a lo que sucede en el alma. Este mensaje no pretende asustarte, sino despertarte, porque he pasado por eso. Y estoy aquí ahora, solo por la gracia de Dios, para decirles que hay otro camino, uno mejor, uno que lleva a la restauración, no a la ruina. En la siguiente parte de este mensaje, les compartiré el primero de 7 pecados que están destruyendo los matrimonios hoy en día, pecados que la mayoría de la gente cree inofensivos, pero que abren las puertas al mismísimo infierno. Si este mensaje les conmueve, quédense conmigo. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar el rumbo de tu matrimonio y tu eternidad. Empecemos con el primer pecado que ha destruido silenciosamente innumerables matrimonios y ha enviado almas al infierno: el adulterio y la infidelidad. Sé lo que podrías estar pensando. Nunca le he sido infiel a mi pareja, así que esto no me aplica. Pero, amigo, puede que te sorprendas. El adulterio no suele empezar con un escándalo. No empieza con una habitación de hotel ni con una doble vida. Empieza desde algo mucho más pequeño. Empieza en el corazón. Es esa segunda mirada que dejas pasar demasiado tiempo,
el mensaje amable que envías tarde por la noche, la inocente fantasía de ¿qué hubiera pasado si?, que te ronda la cabeza cuando todo en casa se siente aburrido o desconectado. Jesús no se anduvo con rodeos al abordar esto en Mateo 5:28. Él dijo, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Reflexionen sobre esto. No es necesario que el acto ocurra para que sea pecado. Basta con pensarlo. Esto significa que no es necesario acostarse con alguien para cometer adulterio. Ni siquiera es necesario tocarlo. Solo se necesita un corazón dispuesto y una mente no arrepentida. Y en el mundo actual, la tentación está a un clic de distancia: redes sociales, mensajes privados, emojis coquetos, me gusta en fotos seductoras. La gente lo considera inofensivo, pero el mundo espiritual lo ve como lo que es. Algunos lo llaman coqueteo inofensivo, pero Dios lo llama corrupción del corazón. Lo cierto es que muchos andan por ahí creyéndose fieles mientras sus corazones están comprometidos. Han cambiado la devoción plena por escapes digitales y fantasías secretas, y no se dan cuenta de que con cada mirada, cada mensaje, cada anhelo tácito, están abriendo grietas en los muros de su matrimonio. Y con el tiempo, esas grietas dan paso al derrumbe. El diablo sabe cómo trabajar con susurros. No derriba la puerta de una patada. Se cuela por las aberturas más pequeñas, la conversación nocturna, el compañero de trabajo que te comprende, la curiosidad que se excede, y poco a poco, casi imperceptiblemente, el deseo echa raíces. ¿Alguna vez has pensado, ojalá mi marido actuara más como él? O tal vez, ¿por qué mi mujer no puede ser tan comprensiva como ella? Esa comparación, ese descontento, es la tierra donde crece la infidelidad. Lo que empieza como intimidad emocional pronto se transforma en una oportunidad física. Un mensaje se convierte en un café. Un abrazo se extiende demasiado, y entonces se cruza la línea. Pero no empezó ahí. Empezó en los pensamientos que nunca dejaste cautivos. Empezó cuando elegiste albergar un sentimiento en lugar de proteger tu corazón. El adulterio nunca viene solo. Trae vergüenza, mentiras, distancia, destrucción, y lo peor de todo, separación de Dios. Los testimonios de personas que han tenido visiones del infierno están llenos de imágenes esclarecedoras, personas ardiendo de arrepentimiento, clamando a Dios por misericordia, solo para escuchar silencio. Y lo aterrador es esto. Muchos de ellos no murieron en el acto. Murieron aferrados a deseos no confesados ni arrepentidos. Sus corazones nunca volvieron a Dios. Piensa en eso. ¿Hay alguna parte de tu corazón que se ha extraviado? ¿Te has permitido encontrar consuelo fuera de tu cónyuge, aunque sea emocionalmente? ¿Hay alguien cuya atención te importa más de lo que debería? Estas no son indulgencias inofensivas. Son decisiones a nivel del alma. Y a menos que haya un verdadero arrepentimiento, las consecuencias son eternas. Pero escúchame atentamente. Aún hay tiempo. Si estás leyendo esto y algo en tu interior se mueve, es el Espíritu Santo. Él no te está condenando. Te está llamando. Te está llamando al arrepentimiento. Te está llamando a volver. Dios no quiere que nadie perezca. Pero nos dio la capacidad de elegir entre la vida y la muerte, la pureza o la transigencia. Si tu corazón se ha desviado, si tu mente ha considerado cosas que no debería, arrodíllate con lágrimas en los ojos, no esperes. Arrepiéntete. Cambia de actitud. Deja que Dios limpie y restaure tu corazón antes de que sea demasiado tarde. Porque esto no se trata solo de tu matrimonio. Se trata de tu alma. El segundo pecado que envenena silenciosamente los matrimonios y destruye la vida espiritual es la falta de perdón. No se presenta con destellos ni momentos dramáticos. Empieza con algo pequeño, una palabra cruel, un cumpleaños olvidado, un tono incomprendido. Y en lugar de tratarse con humildad y gracia, el dolor persiste, el orgullo se impone,
el silencio crece, y lo que podría verse curado con un simple "lo siento" se endurece en algo mucho más peligroso, el resentimiento. Es asombroso cuántos matrimonios no se destruyen por infidelidades ni traiciones, sino simplemente por la falta de voluntad para perdonar. Un cónyuge se ofende, el otro espera una disculpa. Los días se convierten en semanas. La distancia aumenta, no solo emocional, sino también espiritualmente. Dos personas que una vez prometieron ser una hora coexisten como extraños, separados por un muro invisible construido ladrillo a ladrillo a través del dolor no resuelto. La falta de perdón crea una brecha para que el enemigo se apodere de ti. Cuando te aferras a la ofensa, cuando repasas los errores de tu cónyuge, cuando prefieres la frialdad a la conexión, le das a la oscuridad un espacio para crecer. Cada vez que dices, "no merecen mi perdón", también estás diciendo, "prefiero la amargura a la paz". Y ahí es exactamente donde Satanás te quiere, aislado, endurecido y ciego a lo que realmente está en juego. Jesús no habló vagamente sobre esto en Mateo 6, 14-15. Dijo, si perdonan a los demás sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás sus ofensas, su Padre Celestial no perdonará sus ofensas. Esto no es una sugerencia, es una advertencia. Tu disposición a perdonar a tu cónyuge está directamente relacionada con tu relación con Dios. Negar el perdón es impedirte recibirlo. Seamos claros, perdonar no significa fingir que no ha pasado nada. No significa ignorar el dolor ni permitir que el daño continúe. Perdonar no es aprobar una mala acción, es rendirse. Es decir, Dios, pongo esta ofensa en tus manos. Ya no la llevaré más. No dejaré que me pudra el corazón. Perdonar es una decisión diaria de seguir adelante, no porque la otra persona se lo haya ganado, sino porque Cristo te perdonó. Algunos dicen, no puedo perdonar hasta que se disculpen. Pero la sanación no funciona así. El perdón empieza contigo. Aunque la otra persona nunca se disculpe, aunque nunca cambie, perdonas porque quieres libertad. Perdonas porque quieres paz. Perdonas porque no quieres cederle al enemigo ni un ápice más de terreno en tu matrimonio. Así que pregúntate, ¿te has estado aferrando a la ofensa? ¿Estás alimentando viejas heridas, llevando la cuenta, repasando discusiones pasadas en tu mente? El orgullo te impide decir, te perdono. Si es así, comprende que esto no solo afecta tu relación, sino también tu alma. La falta de perdón bloquea las bendiciones. Endurece tu corazón. Y si no se aborda, conduce a la ruina espiritual. Pero hay esperanza. Puedes elegir perdonar hoy. Puedes dejar de arrastrar esa amargura y entregársela a Dios. La sanación quizá no llegue de inmediato, pero el camino comienza con la decisión de soltar, de dejar de repasar lo que hicieron mal y empezar a recordar lo que Jesús hizo bien. Él te perdonó libremente, por completo, sin condiciones. Ahora te pide que hagas lo mismo. Tu matrimonio no tiene por qué permanecer frío. Tu corazón no tiene por qué permanecer pesado. La restauración es posible, pero comienza con el perdón. No después. Ahora. Hablemos del tercer pecado que se ha normalizado en la cultura moderna, pero que conlleva terribles consecuencias eternas, el divorcio fuera de la voluntad de Dios. Hoy en día, el divorcio se considera una solución limpia a una situación complicada, una forma socialmente aceptada de alejarse cuando las cosas se complican demasiado. La gente lo trata como cancelar una suscripción, no como romper un pacto sagrado. Pero a los ojos de Dios, el divorcio nunca es solo papeleo. Es la ruptura de lo que Él mismo ha unido. Demasiadas parejas se dan por vencidas no por abuso o infidelidad, situaciones en las que las Escrituras permiten la separación, sino porque están cansadas. Cansadas de intentarlo, cansadas de perdonar, cansadas de tener esperanza. Así que, en lugar de buscar la restauración, optan por alejarse. Dicen cosas como, simplemente nos desenamoramos o estamos mejor separados.
Pero lo que no comprenden es que elegir la conveniencia en lugar del pacto puede traer consecuencias eternas. Las Escrituras nos dicen claramente en Malaquías 2:16 que Dios odia el divorcio. ¿Por qué? Porque deja una estela de destrucción, no solo emocional o social, sino también espiritual. El divorcio hiere a los hijos, destroza familias, perturba comunidades y, lo peor de todo, ofende el corazón de Dios, quien quiso que el matrimonio fuera una imagen de su amor inquebrantable por su pueblo. En varias experiencias cercanas a la muerte y visiones del infierno compartidas por creyentes, personas han testificado haber visto almas en tormento porque trataron el matrimonio como un acuerdo casual. Rompieron sus votos no con tristeza ni arrepentimiento, sino con rebeldía y egoísmo. Creyeron que podrían escapar de las consecuencias terrenales, pero en la eternidad no habría escapatoria del juicio de un pacto roto sin causa. El matrimonio es más que un arreglo humano. Es un reflejo de Cristo y la Iglesia. Así como Jesús nunca se da por vencido con su esposa, los esposos están llamados a perseverar en las dificultades, a perdonar, a servir y a luchar por lo que Dios unió. El amor no es solo un sentimiento, es un compromiso. Es la decisión de quedarse cuando irse parece más fácil. Es la decisión de construir cuando todo parece desmoronarse. Si ahora mismo estás pasando por un matrimonio difícil y te preguntas si rendirte es la única opción, detente y pregúntate, ¿es esto realmente irreparable? ¿O simplemente dejé de creer que Dios puede restaurar? Demasiadas personas abandonan sus matrimonios no porque Dios las libere, sino porque perdieron la voluntad de intentarlo. Eligieron escuchar a la cultura en lugar de a Cristo. El divorcio fuera de la voluntad de Dios no es un asunto menor. No se trata solo de que dos personas se separen. Es una ruptura espiritual, un rechazo del pacto hecho ante el trono celestial. Y eso es algo que no podemos tomar a la ligera. Pero si ya has recorrido ese camino o estás a punto de tomar esa decisión, debes saber esto, hay gracia para el arrepentido. Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar. Pero también nos llama a honrar lo que Él ha santificado. Nos llama a buscar la sanación, no la huida. Nos llama a confiar en que Él obrará milagros incluso en los lugares más destrozados. Si sientes que tu matrimonio está a punto de terminar, tráelo a Dios. No tomes la decisión por agotamiento o frustración. Hazlo mediante la oración, la entrega, preguntándole a Dios, ¿aún hay algo que quieras hacer? Porque si dice que sí, por muy desesperanzadora que parezca la situación, la restauración aún es posible. El cuarto pecado que amenaza el fundamento espiritual de muchos matrimonios es uno que la mayoría de las parejas ni siquiera consideran, la impureza en la relación sexual. Es fácil asumir que, una vez casados, todo vale, que, al tener un anillo y un pacto, todo deseo sexual de repente es limpio y aprobado por Dios. Pero eso no es lo que enseñan las Escrituras, ni lo que confirma el Espíritu. El sexo en el matrimonio fue creado por Dios para ser sagrado, una hermosa expresión de intimidad, unidad y amor entre esposos. Su propósito es fortalecer el vínculo, reflejar confianza y entrega desinteresada. Pero en algún momento, el mundo se coló en la intimidad. La cultura, el entretenimiento, el contenido de Internet e incluso los consejos erróneos comenzaron a moldear la concepción que las parejas tienen de la intimidad. Y poco a poco, el estándar cambió de lo que honra a Dios a lo que me emociona. Muchas parejas, sin darse cuenta, han permitido que las influencias mundanas definan su sexualidad. Introducen prácticas inspiradas en la pornografía. Recrean escenas de películas. Se entregan a fantasías basadas en la lujuria, no en el amor. Y aunque ambos cónyuges estén de acuerdo, el consentimiento no equivale a la santidad. Lo que se hace a puerta cerrada sigue siendo importante para el cielo. Dios no cierra los ojos cuando se apaga la luz. No se trata de ser mojigato ni de temerle a la pasión. Dios diseñó el sexo, fue idea suya. Pero también estableció límites para proteger el alma.
Cuando el sexo se vuelve egoísta, unilateral o degradante, cuando se alimenta de la fantasía en lugar del amor, algo comienza a erosionarse en el espíritu. El lecho matrimonial, que debía ser un santuario, se contamina. El Espíritu Santo, una vez bienvenido en su unión, comienza a retirarse. Algunos podrían preguntar, ¿pero estamos casados? ¿No se permite nada entre marido y mujer? Esa es la pregunta equivocada. La verdadera pregunta es, ¿lo que hacemos está construyendo amor, confianza y conexión espiritual, o simplemente alimentando el deseo carnal? Cuando nos centramos solo en el placer personal, cuando la intimidad se convierte en un acto en lugar de conexión, los cimientos de la unidad comienzan a resquebrajarse. Dios nunca quiso que el matrimonio fuera un lugar para la lujuria. Cuando invitas la perversión a tu relación, ya sea a través de vídeos, fantasías o comportamientos que devalúan a tu cónyuge, no solo estás dañando el matrimonio. Estás contristando al Espíritu de Dios. Lo que comenzó como un capricho físico puede pronto convertirse en decadencia espiritual. Y sí, esto aplica incluso si ambos están de acuerdo, porque un acuerdo sin discernimiento conlleva peligro. El hecho de que algo sea popular, emocionante o socialmente aceptable no significa que esté en consonancia con la voluntad de Dios. Debemos tener cuidado de no confundir el consentimiento con la rectitud. Se supone que la intimidad conyugal refleja el amor de Cristo, sacrificado, paciente, tierno y honorable. No se trata de dominación ni control. No se trata de traer la inmundicia del mundo a un pacto ordenado por Dios. Cuando empiezas a desear la sensación más que la santidad, ya has empezado a desviarte. Pero aún estás a tiempo. Si ahora te das cuenta de que has permitido que la impureza entre en tu vida matrimonial, no te escondas de la convicción. Deja que te lleve a la purificación. Arrepiéntete. Habla con tu cónyuge. Oren juntos. Pídele a Dios que renueve tu comprensión de la intimidad, que te ayude a regresar a la belleza que Él diseñó. Hay libertad en la santidad. Hay una conexión más profunda en la pureza. El mundo puede reírse de este mensaje. Incluso algunos cristianos podrían restarle importancia, pero el cielo lo toma en serio porque lo que permites en el espacio más sagrado de tu matrimonio dice mucho sobre quién está realmente en el centro de tu relación, Dios o la carne. Elige la santidad. Invita al Espíritu a regresar a tu matrimonio. Que tu intimidad sea un reflejo del amor de Dios, no de la lujuria del mundo. Ahí es donde comienza la bendición. El quinto pecado que, silenciosa pero poderosamente, pone en riesgo espiritual matrimonios, familias y generaciones enteras es la incapacidad del esposo para asumir el rol que Dios le ha encomendado como líder espiritual del hogar. No se trata de imponer normas culturales anticuadas ni de repetir rígidas tradiciones patriarcales. Se trata de la estructura divina. Se trata del plan sagrado que Dios mismo estableció desde el principio, cuando creó al hombre para que fuera el fundamento y la cobertura de su hogar. No para controlar, sino para cuidar. No para dominar, sino para discipular. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras pintan un cuadro consistente del liderazgo espiritual, no como tiranía sino como servicio. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia. Esto no es una invitación a gobernar. Es un llamado al sacrificio. Liderar como Cristo es derramar sangre como Cristo. Es ser el primero en perdonar, el primero en arrepentirse, el primero en servir, el primero en arrodillarse y buscar a Dios para su familia. Es un llamado elevado, y cuando se descuida, deja un vacío que el enemigo llena rápidamente. Demasiados hogares hoy están espiritualmente a la deriva. No por un ataque demoníaco ni por un colapso cultural, sino porque quien debía vigilar la puerta la ha dejado abierta de par en par. El hombre se ha salido del puesto. Está presente en cuerpo, pero ausente en espíritu. Va a trabajar, paga las cuentas, tal vez incluso asiste a la iglesia, pero en el reino invisible, el que realmente importa, permanece silencioso, pasivo, distraído,
espiritualmente dormido. Mientras tanto, la esposa, fiel y agotada, asume el manto. Ora por los niños. Les enseña las Escrituras. Cubre a su esposo con su intercesión. Mantiene unida a la familia con puro esfuerzo espiritual, mientras anhela que su compañero la apoye en la batalla. Y mientras tanto, los cimientos se tambalean. No porque sea débil, sino porque nunca estuvo destinada a cargar sola con todo el peso de la salud espiritual del hogar. Ese nunca fue el plan de Dios. Cuando un esposo rechaza su rol como líder espiritual, el efecto dominó es devastador. Los hijos crecen sin un modelo de masculinidad piadosa. No ven a su padre orar. No lo ven leer la palabra. No lo escuchan bendecir la comida ni pronunciar una palabra profética para la familia. Así, crecen creyendo que los asuntos espirituales son cosa de mujeres o, peor aún, que carecen de importancia. La esposa, mientras tanto, empieza a sentirse sin apoyo y abandonada emocionalmente. No necesariamente porque su esposo no la ame, sino porque no lo ve amar a Dios. No se trata de ser perfecta. No se trata de tener las palabras adecuadas ni de ser una experta en teología. Se trata de presencia espiritual. Se trata de postura. El liderazgo en el reino no se trata de ser el que más habla. Se trata de ser el primero en presentarse ante el Señor. Un hombre no tiene que predicar un sermón. Solo necesita ser lo suficientemente humilde como para orar con su familia, bendecir a sus hijos y decir, no sé qué hacer ahora, pero vayamos juntos a Dios. Cuando falta este liderazgo, el hogar se vuelve vulnerable. No solo emocionalmente, sino también espiritualmente. Se toman decisiones sin oración. Los desacuerdos se agravan sin gracia. Los hijos deambulan sin rumbo. El ambiente del hogar se enfría porque el fuego del altar no ha sido alimentado. Y el hombre, el centinela escogido por Dios, quizá ni siquiera se dé cuenta de que el enemigo ya vive bajo techo, disfrazado de pasividad, distracción y demora. Pero aquí está la esperanza, no es demasiado tarde para levantarse. No es demasiado tarde para que los esposos se arrepientan, para volver a ocupar el lugar que les corresponde, no con orgullo, sino con quebrantamiento. Dios no les pide a los hombres que lideren con perfección. Les pide que lideren con entrega, con valentía, que dejen de externalizar las responsabilidades espirituales y que comiencen a abrazar la santa carga de cuidar de su esposa, sus hijos y su hogar. Si eres esposo y lees esto, no tienes que esperar hasta sentirte listo. Dios no busca vasos pulidos. Busca vasos dispuestos. El liderazgo comienza cuando abres tu Biblia y tu corazón. Cuando apagas el ruido, te diriges a tu esposa y le dices, oremos juntos. Cuando les dices a tus hijos, esta familia es del Señor. Cada paso que das hacia el liderazgo espiritual reconstruye algo que puede haber sido descuidado durante mucho tiempo, pero que nunca está más allá de la reparación. Y para las esposas que leen esto, su rol es igualmente sagrado. Nunca fueron llamadas a guiar a su esposo hacia la madurez espiritual, sino a apoyarlo, orar, animarlo y crear un espacio para que él lidere. No lo avergüencen. No lo critiquen para que actúe. Invítenlo, inspírenlo y confíen en que Dios está obrando en él, incluso cuando aún no vean los resultados. Cuando un hombre se mantiene en su posición divina con humildad, y una esposa lo apoya con sabiduría y honor, algo hermoso sucede. El hogar se alinea espiritualmente. Se convierte en una fortaleza. Quizás no perfecta, quizás no exenta de dificultades, pero fuerte, protegida, anclada. Los hijos crecen viendo la fe en acción. El matrimonio se convierte en un testimonio no solo de amor, sino también de legado. Y la presencia de Dios comienza a impregnar cada rincón del hogar. Este es el tipo de hogar que Dios anhela bendecir. Este es el orden que Él diseñó. Y este es el tipo de liderazgo al que todavía llama a los hombres hoy. El pecado que corroe lentamente la estructura espiritual de un matrimonio, a menudo en silencio,
a menudo a puerta cerrada, es uno que rara vez se aborda con la seriedad que merece. Es el pecado de una esposa que no vive con sabiduría en su hogar. No suena dramático. No siempre llega a los titulares. Pero sus consecuencias son de gran alcance, profundamente espirituales y, a veces, trágicamente irreversibles. Proverbios 14:1 transmite esta verdad con una claridad conmovedora. La mujer sabia edifica su casa, pero con sus propias manos, la necia la derriba. En esas pocas palabras, Dios revela tanto la inmensurable influencia que una mujer tiene en el hogar como la devastación que puede sobrevenir cuando esa influencia se usa mal. En el plan divino de Dios para el matrimonio, la esposa no fue creada para ser pasiva, sin voz ni marginada. Fue diseñada para ser una presencia poderosa e irreemplazable, una ayudante, una cuidadora, una voz de razón, un instrumento de paz. Su rol no es suplementario. Es fundamental. Ella tiene la clave del ambiente emocional del hogar. Moldea su estado de ánimo, su lenguaje y su tono espiritual. Puede animar a quienes viven entre sus paredes o desgastarlos lentamente con críticas, frialdad o desaprobación constante. Y ese es el peligro. El daño rara vez ocurre de golpe. No es una explosión repentina que derriba la casa. Es la erosión lenta, un tono de sarcasmo por aquí, una mirada despectiva por allá, correcciones constantes, comparaciones frecuentes, una sutil falta de respeto. Finalmente, sus palabras dejan de infundir vida y empiezan a absorber el oxígeno de la habitación. Lo que antes parecía una alianza empieza a sentirse como una actuación. Y por muy fuerte que sea un hombre, cuando vive bajo constante crítica emocional, empieza a quebrarse. Muchas mujeres ni siquiera se dan cuenta de lo que está sucediendo. No intentan ser duras. La vida es ajetreada. Las exigencias de la maternidad, el trabajo, las finanzas y las expectativas incumplidas se acumulan. La frustración crece. La decepción se intensifica. Y poco a poco, las palabras de aliento dan paso a las quejas. La calidez se transforma en agudeza. Las conversaciones pasan de la intimidad al interrogatorio. El esposo, quizás ya cargando con sus propias cargas, empieza a aislarse. Deja de involucrarse, no porque no le importe, sino porque siente que nada de lo que hace es suficiente. Y ese es el plan del enemigo. Porque cuando un hombre ya no se siente seguro en su propio hogar, cuando se siente más respetado afuera que adentro, acabará retrayéndose. No siempre físicamente, sino emocional, espiritual, a veces, moralmente. Se desconecta de su esposa, de sus hijos y, a veces, incluso de Dios. El respeto es oxígeno para el alma de un hombre. No se trata de adulación ni sumisión ciega. Se trata de reconocer el rol que Dios le ha encomendado a su esposo como cabeza de familia y honrarlo, no porque sea perfecto, sino porque Dios se lo pide. Significa apoyarlo incluso cuando lucha. Significa elegir hablar de vida a sus debilidades en lugar de magnificarlas. Significa orar por su crecimiento en lugar de presionarlo. Significa ofrecer sabiduría sin usarla como arma. Glorifica el control. No anima a las esposas a empoderar a sus esposos. Las impulsa a dominarlos. Aplaude el dominio disfrazado de independencia y menosprecia la sumisión bíblica como debilidad. Se les dice a las mujeres que lideren a toda costa, incluso si eso significa emascular a sus esposos y desestabilizar sus hogares. Y aunque muchas mujeres adoptan esta mentalidad inconscientemente, los resultados son dolorosamente claros: familias fracturadas, hombres emocionalmente ausentes e hijos que crecen sin comprender el orden divino para el matrimonio. Lo trágico es que muchas mujeres no son maliciosas. Simplemente están engañadas. Intentan encargarse de todo porque sienten que deben hacerlo. Han sido heridas, decepcionadas o ignoradas durante demasiado tiempo, y el control se siente más seguro que la confianza. Pero el control nunca es la solución. No sustituye al liderazgo.
Es una trampa que conduce al resentimiento, el agotamiento y el aislamiento. La influencia de una esposa es sagrada. Sus palabras pueden fortalecer la identidad de su esposo o destruirla poco a poco. Su actitud puede calmar las tormentas o apaciguarlas. Su presencia puede hacer que un hombre se sienta un rey o un fracasado. No se trata de poder. Se trata de administración. Y cuando ese poder se usa con sabiduría, gentileza y humildad, el hogar se convierte en un lugar de refugio, restauración y bendición. Ser una esposa sabia no significa evitar los conflictos. No significa reprimir la voz ni fingir que todo está bien. Significa aprender cuándo y cómo hablar. Significa pedirle al Espíritu Santo que guíe tus reacciones en lugar de dejar que las emociones te dominen. Significa elegir la gracia sobre el rencor, la corrección sobre la crítica, el honor sobre la humillación. Significa reconocer que estás construyendo tu casa ladrillo a ladrillo o derribándola palabra por palabra. Hay muchísimas historias de mujeres que han visto sus matrimonios transformarse no porque exigieron un cambio, sino porque permitieron que Dios las cambiara primero. Mujeres que eligieron callar cuando querían gritar, que eligieron orar cuando querían presionar, que confiaron en Dios con la transformación de su esposo en lugar de intentar forzarla. Y poco a poco, las cosas cambiaron. El ambiente se suavizó. El esposo comenzó a conectar de nuevo. El amor se reavivó. La paz regresó. Y no fue porque ella controlara el resultado. Fue porque confió en quien podía. Si eres esposa y lees esto y algo te conmueve, presta atención. No es culpa. Es convicción. Es Dios mostrándote con ternura el impacto de tu presencia. Pregúntate, ¿he construido o derribado? Mis palabras han reflejado amor o control. ¿He hecho de mi hogar un lugar de paz o de presión? No es tarde para cambiar. No es tarde para arrepentirte. No es tarde para empezar de nuevo. Dios quiere levantarte para que seas una columna en tu hogar, fuerte, firme, sabia y vivificante. Pero esa transformación comienza en tu corazón, con humildad, con arrepentimiento, con la disposición a dejar atrás tus propios caminos y abrazar el diseño de Dios. Tu matrimonio no necesita más control. Necesita más a Cristo. Y tu rol, tu influencia como esposa, es uno de los mejores instrumentos que Él puede usar para traer sanidad, unidad y avivamiento a tu familia. El séptimo pecado que a menudo se cuela sin ser detectado, pero que devasta los matrimonios desde dentro, es la adicción. Y no se refiere solo a las que reconocemos fácilmente, como el alcoholismo o las drogas, aunque estas por sí solas han destruido innumerables hogares. Es mucho más amplio. La adicción, en todas sus formas, es un invasor silencioso. Comienza sutilmente, a menudo disfrazada de hábitos que excusamos, defendemos o minimizamos. No derriba la puerta. Se cuela por una rendija, algo pequeño, algo inofensivo. Pero con el tiempo, lo que antes era un pequeño capricho se convierte en una presencia dominante, algo que poco a poco roba afecto, energía, atención y claridad espiritual de la relación. Solemos pensar que la adicción es algo extremo, pero lo cierto es que muchos matrimonios modernos sufren el peso de hábitos que se han apoderado de nuestros corazones. Las adicciones al juego, la pornografía, las redes sociales, la televisión, los videojuegos, las compras e incluso la comida se han normalizado tanto que olvidamos cuestionar su costo espiritual. Luego están las adicciones emocionales, adicciones a la validación, a tener la razón, al control, al poder emocional, al drama. Puede que estas cosas no destruyan el cuerpo como una droga, pero minan la confianza, la comunicación, el respeto y la conexión. Y el daño que causan al alma y al vínculo entre dos personas es igual de real. El peligro de la adicción no es simplemente lo que es, sino lo que reemplaza. Estas cosas se convierten en sustitutos de Dios. Se convierten en nuestro consuelo en lugar de su presencia, en nuestro escape en lugar de su palabra, en nuestro mecanismo de defensa en lugar de su sanación.
Y cuando algo se vuelve más importante para nosotros que Dios, cuando algo exige más de nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra energía emocional que nuestro cónyuge o nuestro Salvador, se convierte en un ídolo. Y todo ídolo exige un sacrificio. La tragedia es que a menudo es nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra paz e incluso nuestra propia alma lo que termina en ese altar. El matrimonio fue creado para ser un vínculo sagrado, un lugar de unidad espiritual, seguridad emocional e intimidad física. Se supone que es el lugar donde dos personas caminan de la mano hacia Dios, afinándose mutuamente, apoyándose mutuamente, levantándose mutuamente. Pero la adicción introduce una tercera presencia en esa relación, algo invisible pero pesado, algo que roba la atención de tu cónyuge, distorsiona sus prioridades y se apropia de lo que debería pertenecerte. Cambia el ambiente del hogar. Las conversaciones se vuelven superficiales. La intimidad se enfría. La confianza se vuelve frágil. Uno de los cónyuges puede estar físicamente presente, pero emocionalmente aislado, espiritualmente insensible o consumido por la vergüenza. El otro se siente abandonado, invisible, confundido, dejado solo para cargar con el peso de la relación. Tomemos como ejemplo la adicción al alcohol. Rara vez comienza con un comportamiento imprudente y destructivo. A menudo empieza con una copa de vino para relajarse después del trabajo, luego dos, luego unas cervezas con amigos, luego se convierte en una rutina diaria necesaria para sentirse normal, y poco a poco comienzan los cambios. El estado de ánimo de la persona cambia. Su juicio se nubla. Dice cosas de las que luego se arrepiente. Deja de mostrarse emocionalmente. Se rompen promesas. Las discusiones aumentan. Los hijos empiezan a notarlo. La tensión se intensifica. Y un día, la familia despierta a una realidad que nunca imaginaron, vivir con alguien a quien apenas reconocen. Pero ocurre lenta y silenciosamente. Ese es el peligro de la adicción. Rara vez anuncia su llegada hasta que ya está profundamente arraigada. La pornografía es quizás aún más insidiosa porque se disfraza de inofensiva. La cultura nos dice que es normal, que es privada, que no hace daño a nadie. Pero espiritualmente, es una de las fuerzas más devastadoras que pueden entrar en un matrimonio. Reconfigura el cerebro. Condiciona el corazón a buscar placer sin intimidad. Entrena a las personas a ver a los demás como objetos, no como almas. Y lo peor de todo, crea un profundo abismo entre los cónyuges. La pareja se siente inadecuada, indeseada, comparada. La distancia emocional se vuelve la norma. La intimidad física se resiente. Y en lo más profundo del corazón, la vergüenza se encona. Vergüenza que impide que las personas se vuelvan a Dios, que se confesen, que sanen. La adicción al juego conlleva su propio caos. La emoción del juego, la esperanza de ganar, la desesperación por recuperar lo perdido. Todo parece emocionante hasta que las cuentas bancarias se vacían, las tarjetas de crédito se agotan y los secretos se acumulan como facturas sin pagar. El adicto empieza a mentirle a su pareja, a sí mismo. La ruina financiera se convierte en una bomba de relojería. Y con ella llegan el miedo, la inseguridad y la traición. Las familias se desmoronan no solo por la falta de dinero, sino por la pérdida total de confianza. Luego están las adicciones que no parecen tan obvias, la manipulación emocional, el control, la sospecha constante o la negativa a permitir que la pareja tenga libertad o individualidad. Estos patrones no se destacan, pero pueden ser igual de asfixiantes. Un cónyuge que usa la culpa, que vigila cada movimiento, que exige sumisión u obediencia sin amor, no es una relación de pareja, es esclavitud. Estos patrones controladores destruyen el respeto, arruinan el afecto y ahogan la relación. La raíz de todas estas adicciones es una dependencia injustificada. En lugar de apoyarse en Dios, las personas recurren a algo más, algo que les da mayor seguridad, algo que les ofrece una solución rápida.
Pero el consuelo que les brinda es superficial y el costo que exige es devastador. La adicción reconfigura la forma en que una persona ama, escucha, se relaciona y piensa. Con el tiempo, adormece la conciencia. La convicción se convierte en una voz distante. Y cuando esa voz se desvanece, la voz de Dios se vuelve cada vez más difícil de escuchar. Pero por muy profundo que parezca el hoyo, por mucho tiempo que haya persistido el patrón, hay una verdad que debe proclamarse a los cuatro vientos: Dios aún puede liberar. No hay adicción más fuerte que su poder. Ninguna fortaleza es demasiado vieja, ningún hábito demasiado arraigado, ninguna vergüenza demasiado pesada. Pero empieza con honestidad. Empieza por sacar el problema de las sombras y llevarlo a la luz. Si el Espíritu Santo te está dando un empujoncito en este momento, no lo rechaces. No le des explicaciones. No digas, no es para tanto. Deja de poner excusas. Deja de decir, puedo rendirme cuando quiera. Llévaselo a Dios hoy, no la semana que viene, no cuando hayas caído en una espiral más profunda. Ahora mismo, dile la verdad. Confiésalo. Arrepiéntete. Pide rendición de cuentas. Habla con tu cónyuge. Pide ayuda. No hay progreso sin exposición. No hay sanación sin humildad. Vale la pena luchar por tu matrimonio. Vale la pena salvar tu alma. Dios no te diseñó para la esclavitud. Él te llamó a vivir en libertad, a amar sin vergüenza, a vivir sin ocultar nada. La adicción no es solo un problema de comportamiento, es una fortaleza espiritual. Pero las armas de nuestra guerra no son carnales. Son poderosas por medio de Dios para derribar fortalezas. La restauración es posible. La libertad está disponible, pero requiere rendición. Que hoy sea el día en que dejes de correr y comiences a regresar. Dios está listo. Su gracia aún está llegando. Solo necesita tu sí. Después de escuchar todas estas duras verdades, los pecados ocultos, los patrones peligrosos, las grietas espirituales que se forman en un matrimonio, puede que te sientas abrumado, incluso avergonzado. Quizás ahora mismo estés pensando, es demasiado tarde para mí. Observas la ruptura de tu matrimonio, la distancia entre tú y tu cónyuge, las concesiones secretas que has hecho, y te sientes desesperanzado. Te preguntas si Dios podría volver a mirarte de la misma manera. Te preguntas si aún podría bendecir algo que sientes tan perdido. Pero necesito que escuches esto, con Dios, nunca es demasiado tarde. Nunca. Ni para tu alma, ni para tu matrimonio, ni para tu familia. Verás, el enemigo se nutre de la desesperación. Susurra mentiras que parecen verdad: estás demasiado roto, Dios ha terminado contigo, has fallado demasiadas veces, no hay vuelta atrás. Pero esas no son las palabras de tu Padre Celestial. La voz de Dios no acusa ni condena, eso es Satanás. La voz de Dios te convence y luego te llama a casa. Si aún tienes aliento y una chispa de arrepentimiento en tu corazón, no estás sin esperanza. De hecho, eres exactamente el tipo de persona por la que Jesús murió, alguien con cicatrices, con remordimientos, con un arrepentimiento que necesita desesperadamente redención. La cruz nunca fue para personas perfectas. Fue para los caídos, para los cansados, para quienes finalmente se dan cuenta de que no pueden salvarse a sí mismos. Y esta es la verdad: Dios se especializa en restaurar lo que creíamos irreparable. Pero no restaura con magia ni soluciones superficiales. Restaura mediante el arrepentimiento. El arrepentimiento no es una disculpa rápida. No son lágrimas sin cambio. El verdadero arrepentimiento es un cambio profundo, la decisión de dejar de huir y empezar a rendirse. Es decir, Dios, lo he intentado a mi manera y solo he empeorado las cosas. Ahora te lo entrego todo. La Biblia no solo nos invita al arrepentimiento. Nos suplica. En 1 Juan 1:9, se nos dice: si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No es solo un versículo, es un salvavidas, una promesa a la que puedes aferrarte incluso en tu hora más difícil. Pero entiende esto, el perdón nunca es permiso para seguir pecando. La gracia de Dios es asombrosa, pero no encubre la desobediencia voluntaria. No puedes pedir perdón mientras te aferras a lo que te está matando el alma. No puedes aferrarte a la aventura, la adicción, la falta de perdón y esperar que la sanación llegue. La misericordia de Dios es gratuita, pero la restauración se logra mediante la obediencia. Si cometía un error, me burlaba de él, a veces sutilmente, a veces abiertamente, para demostrar que yo era la más fuerte. Había días en que lo ignoraba por completo, encerrándome en silencio para demostrar que no lo necesitaba. Me decía a mí misma que eso era fuerza, que estaba demostrando mi independencia, pero no era así. Era el orgullo, frío y cortante, lo que nos separaba. Entonces algo cambió. Una noche, sola en mi escritorio, apareció una página web en mi pantalla, un foro de chat. Inofensiva a primera vista, empecé a hablar con un hombre en línea. Era encantador, atento y parecía entenderme de una forma que Danny no. Al principio, solo eran palabras, mensajes nocturnos, secretos compartidos, un espacio para desahogarme. Me dije a mí misma que solo era un amigo, alguien que llenaba el vacío que no admitía sentir. Pero pronto, esas conversaciones se convirtieron en reuniones, un café en el trabajo, una charla rápida en el gimnasio, una mirada fugaz en una fiesta. Cada paso parecía pequeño, inocente, hasta que dejó de serlo. Crucé la línea. Nos conocimos. Me sentí viva, poderosa, como si estuviera recuperando algo que el mundo me debía. Una aventura se convirtió en dos, y luego en más. Me escabullía por las noches, alegando que estaba con amigos mientras Danny estaba de viaje de negocios. Lo invitaba a nuestra casa, al espacio que habíamos construido juntos. Le quitaba dinero a Danny, al principio pequeñas cantidades, luego grandes cantidades de su cuenta bancaria. Lo gastaba en ropa, viajes y cenas con otros, diciéndome que Danny nunca se daría cuenta. Mentí sobre a dónde fui, a quién vi y de dónde vinieron los regalos que traje a casa. Cada mentira me parecía más fácil que la anterior, acumulándose como piedras en un muro entre la verdad y yo. Hasta ese día. Era una tarde tranquila, de esas en las que el silencio se siente más pesado de lo habitual. El reloj de la pared marcaba las 9:25, y su suave tic-tac apenas se oía por encima de la suave respiración de Danny arriba. Estaba profundamente dormido, su pecho subía y bajaba al ritmo de alguien en paz. Salí de la cama, mis pies descalzos rozando el fresco suelo de madera. Abajo, en la tenue luz de la cocina, apreté el teléfono, la pantalla proyectaba una luz tenue sobre mi rostro. Mis dedos bailaban sobre las teclas, escribiendo un mensaje a mi amante, que no era mi marido. Una sonrisa, aguda y reservada, se dibujó en mis labios cuando su respuesta iluminó la pantalla. La emoción fue como una chispa en mis venas, una fugaz evasión de la vida que había construido. Llené un vaso con agua del lavabo, con la mirada fija en el teléfono. Las palabras que escribí eran mentiras, cada una un hilo en la red que había tejido alrededor de Danny. Me giré para volver arriba, con el vaso frío en una mano y el teléfono caliente en la otra. Mi atención estaba en la pantalla, en el siguiente mensaje, en la siguiente oleada de emoción. No vi el agua derramada, un pequeño charco que brillaba en los escalones de madera pulida. Mi pie aterrizó en la superficie resbaladiza, y en un instante, el mundo se tambaleó. Mi cuerpo se tambaleó hacia atrás, agitando los brazos, buscando la barandilla, algo que pudiera detener la caída. El cristal se me escapó, rompiéndose en el suelo con un estruendo que resonó en el silencio de la casa. Mi cabeza golpeó el borde de un escalón y un dolor cegador me invadió, como un incendio forestal que me desgarraba el cráneo. Jadeé, con la mano temblorosa al extender la mano para tocarme la cabeza. Mis dedos quedaron húmedos,
pegajosos con algo caliente. Sangre. Siempre me ha aterrorizado la sangre, verla me revolvía el estómago. Abrí la boca para gritar, para llamar a Danny, pero no salía ningún sonido. Mi voz quedó atrapada, engullida por un silencio que parecía vivo, que me presionaba por todos lados. La casa estaba en silencio, el aire denso, con un silencio que se burlaba de mi desesperación. Nadie me oyó. Nadie vino. Mi visión vaciló, como una vela parpadeando en medio de una tormenta. Parpadeé, y de repente ya no estaba en mi cuerpo. Estaba encima de él, mirándome a mí mismo, desplomado al pie de la escalera. Mis extremidades se retorcían en un extraño montón, con los ojos abiertos y sin pestañear, mirando al vacío. Mi cabello estaba enmarañado de sangre, acumulándose bajo mi cabeza, manchando el suelo. La visión era grotesca, una versión de mí misma que no podía reconocer. Mi pecho no se movía. Mi rostro estaba pálido, sin vida. El pánico me agarraba, una locura salvaje y frenética sin salida. Intenté moverme, alcanzar mi cuerpo, despertarme, pero estaba ingrávida, sin ataduras, un fantasma en mi propia casa. Retrocedí, pero algo me agarró. No era una mano, ni una fuerza visible, sino una atracción implacable y fría que me arrastraba hacia abajo. El suelo bajo mis pies se disolvió, las paredes de la casa se desvanecieron en el vacío. Caía, no por el aire, sino por algo más denso, más pesado, como si me hundiera en un océano de sombras. La luz de la cocina, el calor de mi hogar, todo se desvaneció. La oscuridad no era solo ausencia de luz, era algo vivo, latiendo con un peso que me oprimía el alma. Me envolvía, apretada y sofocante, como un sudario tejido con la desesperación misma. El aire era denso, cargado con un hedor que me arañaba los sentidos, azufre, penetrante, mezclado con la empalagosa podredumbre de la descomposición, como carne dejada demasiado tiempo al sol. Cada respiración me quemaba los pulmones. El olor era tan intenso que podía sentir su sabor, amargo y fétido. De todas partes llegaban sonidos, gritos, no fuertes pero constantes, que se entrelazaban en un coro de angustia. No eran los llantos de los vivos, sino algo más profundo, un gemido de arrepentimiento que parecía surgir de las mismas paredes de este lugar. Las voces eran todas de mujeres, su dolor resonaba en una armonía de dolor que me dolía el pecho. No estaba sola. Unas siluetas se movían en las sombras, confusas, oscilando entre lo humano y algo mucho peor. Sus ojos brillaban como brasas en un fuego moribundo, rojos y sin parpadear, observándome con una malicia que no necesitaba palabras. Algunas tenían garras que brillaban tenuemente. Otros tenían extremidades que se retorcían de forma antinatural, como si sus cuerpos no pudieran distinguir qué eran. No hablaban, pero su presencia era una amenaza, una silenciosa promesa de tormento que aguardaba más allá del siguiente instante. Quise correr, gritar, pero mi cuerpo, o lo que fuera que era ahora, se negaba a obedecer. Estaba atrapado, prisionero en un lugar que parecía haberme estado esperando. Algo me empujó hacia adelante, no por mi voluntad, sino por una fuerza que no pude resistir. Me arrastraron por un túnel, cuyas paredes eran dentadas y calientes, como la garganta de una bestia ancestral. La piedra era áspera, brillando tenuemente con una luz roja enfermiza, como si las paredes mismas estuvieran vivas, latiendo con calor. Mis pies rozaron la superficie y me quemó, no lo suficiente como para ampollarme, pero sí lo suficiente como para recordarme mi impotencia allí. Los gritos se hicieron más agudos, más nítidos, cada uno cargando una historia de pérdida, de decisiones tomadas y lamentadas. Intenté cerrar los ojos para bloquearlo, pero no tenía ojos que cerrar, ningún cuerpo que me protegiera. Estaba expuesta, vulnerable de una forma que jamás había conocido. El túnel se abría a una vasta y desolada llanura, que se extendía infinitamente bajo un cielo que no era cielo en absoluto, solo un vacío, denso y rojo, como sangre diluida en agua. El suelo bajo mis pies estaba agrietado, rezumaba,
una sustancia negra parecida al alquitrán que se pegaba a mis pies, frenando mi paso. Olía a descomposición, a cosas muertas y olvidadas hacía tiempo. Dondequiera que miraba, veía mujeres atadas, sus cuerpos iluminados por un brillo tenue y antinatural. Algunas llevaban cuerdas oscuras enrolladas alrededor del cuello, agachándoles la cabeza como si las obligaran a inclinarse. Las cuerdas parecían estar vivas, tensándose con cada movimiento, clavándose en su piel. Otros estaban encadenados con cadenas que brillaban al rojo vivo, el metal les quemaba la carne, dejando estelas de humo que se elevaban en espiral. Sus rostros estaban contorsionados por la agonía, con los ojos hundidos, reflejando un dolor que no era solo físico, sino eterno, una pena sin fin. Una voz habló, no desde el aire, sino desde mi interior, clara e inquebrantable, como una campana que repicaba en mi alma. Este es el lugar de quienes traicionaron sus votos, decía. Sabían la verdad, pero eligieron la mentira. Quebrantaron la paz de sus hogares. Las palabras no eran fuertes, pero tenían un peso que me oprimía el corazón, dificultándome la respiración. Cada sílaba era un juicio, no de ira, sino definitivo, una verdad de la que no podía escapar. Comprendí, con una claridad que cortaba más profundamente que cualquier espada, que estas mujeres no estaban allí por casualidad. Habían elegido este camino, paso a paso, igual que yo. Vi mi propia vida reflejada en su sufrimiento, cada mentira, cada traición, cada momento que me alejé de Dani y de Dios. Comprenderlo era un peso insoportable, una verdad que no podía superar. El primer castigo se desplegó ante mí como una pesadilla tallada en la realidad, un vasto campo se extendía, su superficie un mosaico irregular de cristales rotos, clavos oxidados y piedras afiladas que brillaban con un filo cruel. Las mujeres caminaban descalzas por él, con pasos lentos y pausados. Cada uno era una batalla contra el dolor. Sus pies sangraban, rastros carmesí se mezclaban con el alquitrán negro del suelo, su piel se desgarraba con cada movimiento. El aire estaba cargado con el aroma metálico de la sangre y el tenue crepitar del fuego. El suelo parecía estar vivo, moviéndose bajo ellos, afilándose para atrapar sus pasos. Si uno tropezaba o caía, las llamas brotaban de abajo, lamiéndoles las piernas con un ansia que los obligaba a ponerse de pie. Sus rostros estaban surcados por lágrimas silenciosas, no solo de dolor, sino de una herida más profunda, la vergüenza, pesada e inquebrantable, que se aferraba a ellos como las cadenas que llevaban. Observé con el corazón latiéndoles con fuerza mientras se movían en círculos interminables, con la mirada fija en el suelo, sin poder levantar la vista, sin poder descansar. Me atrajo otra escena. Una larga fila de mujeres, de pie, hombro, con el rostro pálido y demacrado. Sus lenguas estaban estiradas de forma antinatural, tensas y clavadas a postes de hierro que brillaban con un calor que hacía crujir el aire. Los postes eran altos, oxidados pero ardiendo, y los clavos que les atravesaban las lenguas eran cruelmente afilados, brillando en la penumbra. Entre ellos se movían demonios, figuras corpulentas con piel como cera derretida y ojos que brillaban con un amarillo enfermizo. Sus garras, largas y afiladas, arrastraban cuchillas sobre las lenguas de las mujeres, cada corte lento y deliberado, provocando gritos ahogados que resonaban en el aire denso. El dolor no era el fin. Sus lenguas volvieron a crecer, solo para ser cortadas de nuevo, un ciclo interminable de tormento que se extendía hasta la eternidad. La voz regresó, sus palabras me traspasaron el alma. Usaron sus palabras para herir, mentir, deshonrar a sus maridos. Pensé en cada palabra dura que le había dicho a Dani, en cada burla proferida con ira, en cada mentira que se me había escapado con tanta facilidad. El peso de mis propias palabras me oprimía, cada una como un clavo en el corazón. El tercer castigo era el más duro, un tormento que parecía aplastar el alma. Las mujeres se arrastraban por el suelo agrietado, con la espalda encorvada bajo el peso de sacos ardiendo, firmemente atados a ellas. Los sacos estaban llenos de brasas incandescentes, cada una de las cuales latía con un calor que les quemaba la carne, lanzando volutas de humo que se elevaban en espiral.
Las cuerdas que sujetaban los sacos estaban fundidas, clavándose profundamente en su piel, dejando ronchas rojas e irritantes que nunca sanaban. Oí huesos crujir bajo la tensión, vi espinas doblarse hasta casi romperse, los rostros de las mujeres contorsionados por la agonía. Demonios rondaban cerca, sus formas retorcidas y grotescas, empujando a las mujeres al suelo cada vez que intentaban levantarse. Cada caída apretaba las brasas con más fuerza, el calor se les incrustaba en la carne, el dolor, un ser vivo que nunca cedía. La voz volvió a hablar, con un tono firme e implacable. Estos robaron la paz de sus hogares, traicionaron la confianza y usaron su libertad para destruir. Me vi reflejado en ellos, en mis secretos, mis robos, mis aventuras. Cada uno, un carbón que ardía contra mi alma. La verdad era una espada afilada e implacable, que destrozaba cada excusa que había inventado. Cada castigo era un espejo que reflejaba mis propias decisiones. Quería apartar la mirada, negarlo, pero no había escapatoria. El aire estaba cargado con el peso de su sufrimiento, el suelo rebosaba de dolor. Me quedé allí, rodeada por las consecuencias de mis decisiones, y la comprensión fue como un fuego en mi pecho. No era solo una testigo. Era una de ellas, atada por los mismos pecados, mereciendo el mismo destino. La voz volvió a hablar, clara y definitiva, resonando en lo más profundo de mi alma como una campana que repica en una catedral vacía. Estas son las mujeres que juraron y los rompieron en secreto, dijo. Se burlaron de la silenciosa fuerza de sus maridos, usaron la libertad como arma y derribaron los hogares que estaban llamadas a construir. No gritaron las palabras, pero cargaban con un peso que me oprimía el corazón, cada una era una verdad que no podía negar. No había ira en su voz, ni crueldad, solo una justicia tan pura que era casi insoportable. Ahora entendía, con una claridad abrasadora, que estos no eran castigos por la imperfección. Eran juicios por decisiones tomadas desafiando la verdad, por saber lo correcto y elegir lo incorrecto. Pensé en mi vida, en cada momento en que me alejé de Dani. Había ido a la iglesia, escuchado los sermones, leído las escrituras que me llamaban a honrar a mi esposo, a amarlo como Dios manda. Pero, en cambio, me había elegido a mí misma, construyendo muros de orgullo y control, ladrillo a ladrillo. Cada mentira que le había dicho a Dani, cada noche que había pasado con otro hombre, cada dólar que le había robado de su billetera o de su cuenta, todo volvía de golpe, como una oleada de culpa que amenazaba con ahogarme. El peso era aplastante, más pesado que las brasas que había visto, más pesado que las cadenas. Quería desplomarme, desvanecerme en la oscuridad, pero no había dónde esconderme. La verdad estaba en todas partes, en los gritos, en el fuego, en los rostros de las mujeres que me rodeaban. Me quedé allí, rodeada por las consecuencias de mis decisiones. Y algo dentro de mí se quebró. No mi cuerpo, ni mi mente, sino algo más profundo, mi resistencia, mi orgullo. En ese momento, susurré, Jesús. La palabra fue suave, apenas audible, pero contenía todo lo que me quedaba. La repetí, más fuerte, Jesús. Mi voz tembló, áspera y desesperada. La tercera vez, se quebró, Jesús. Al pronunciar el nombre, una luz atravesó la oscuridad, suave al principio, como el primer resplandor del amanecer. Se volvió cálido y vivo, no cegador sino purificador, arrastrando el peso sofocante del abismo. Los gritos se desvanecieron, el hedor se disolvió y el aire se sintió más ligero, como un aliento después de contenerlo demasiado tiempo. Una fuerza me levantó, suave pero fuerte, arrastrándome hacia arriba, lejos del fuego, las cadenas, los gritos interminables. La oscuridad se disipó y me sentí transportado hacia algo nuevo, algo vivo. Abrí los ojos a un mundo que parecía una canción. Una vasta pradera se extendía ante mí, su hierba de un verde vibrante que parecía latir con vida. Las flores florecían en colores que nunca había visto, tonos violeta y dorado que brillaban como si albergaran luz en su interior. Cada pétalo captaba el resplandor de un sol que no podía ver,
proyectando prismas que danzaban sobre el suelo. Los árboles se alzaban altos en la distancia, con sus ramas cargadas de hojas que brillaban con un brillo interior. Cada una distinta, pero parte de un todo perfecto. Los pájaros surcaban el aire, sus plumas brillando como joyas, rubí, zafiro, esmeralda. Sus canciones tejían una melodía que no era solo sonido, sino la paz misma, envolviéndome como un cálido abrazo. El cielo era de un azul infinito, tan claro que parecía eterno, y el aire era fresco, con una dulzura que llenó mis pulmones de calma, como respirar esperanza. Al avanzar, la hierba cedió suavemente bajo mis pies, como el roce de la mano de una madre, viva, cálida, familiar. Podía sentir la tierra misma dándome la bienvenida, no con ruido ni multitudes, sino con un silencio tan profundo que parecía cantar. El viento traía risas que no salían de bocas, sino del corazón mismo del lugar, como si el cielo se alegrara con mi llegada. Era un invitado, pero de alguna manera pertenecía, como si me hubieran esperado desde el principio de los tiempos. A lo lejos, vi un arroyo que fluía como cristal líquido, sus aguas cristalinas pero resplandecientes. Me arrodillé junto a él, toqué la superficie y sentí una sensación que solo puedo describir como una purificación perfecta, no de mi piel, sino de mi alma. El arroyo me susurraba verdades sin palabras, mostrándome momentos de mi vida en los que la gracia me había rodeado, incluso sin darme cuenta. Cada onda parecía traer perdón, inundándome con la seguridad de que me conocían y aún me amaban. Me quedé allí de pie, descalza, sobre la hierba, sintiendo su suavidad. Una suave brisa recorría la pradera, trayendo el aroma del jazmín y algo más dulce, algo que no podía identificar. El mundo se sentía vivo. No como la oscuridad, sino de una forma que me elevaba el alma, como si cada brizna de hierba, cada flor, cada canto de pájaro cantara al amor. No había miedo, ni peso, ni arrepentimiento, solo una paz tan profunda que me hacía sentir como si volviera a casa después de una vida vagando. Entonces lo vi. No necesitaba que me dijeran quién era. Jesús estaba ante mí, su presencia suave pero a la vez sobrecogedora, como un fuego que calentaba sin quemar. Sus ojos eran profundos, infinitos, llenos de un amor que veía cada parte de mí, cada herida, cada pecado, cada rincón oculto de mi corazón. No me acusaban, sino que eran bondadosos, comprensivos y llenos de una compasión que me hacía sentir a la vez visto y seguro. Su túnica brillaba suavemente, no con una luz intensa, sino con una calidez que parecía emanar de él, moviéndose como el agua, reflejando los colores de la pradera que nos rodeaba. Su rostro radiante no cegaba, sino que invitaba, como un amanecer que promete un nuevo día. Sonrió, y el mundo mismo pareció detenerse, como si el tiempo contuviera el aliento para honrarlo. Habló, con una voz suave pero resonante, como un río profundo, cada palabra con un peso que se asentó en mi alma. Hazel, este es el lugar preparado para ti, si regresas a mí plenamente. Sus palabras no eran una orden, sino una invitación, tierna y urgente, llena de un amor que me destrozó. Se acercó y tuve una visión, una vida en la que honraba a Dani, donde nuestro hogar se llenaba de risas. Nos vi orando juntos, reconstruyendo la confianza, hablando con sinceridad. Vi una familia unida, no destrozada por mi orgullo. «Has visto el precio de la traición», dijo. «Ahora elige el camino de la restauración». Su mano se extendió, sin tocarme, pero ofreciéndome algo, una oportunidad, una promesa. Asentí, con lágrimas cayendo, sabiendo que nunca volvería a ser la misma. El prado se desvaneció, pero su presencia persistió, una luz que me acompañó mientras regresaba al mundo que había dejado atrás. Desperté con la voz de DY, temblorosa y desesperada, llamándome una y otra vez como un micrófono que se encuentra con el cielo. Sus brazos me acunaban suavemente, como si temiera que volviera a desaparecer. Sus ojos, rojos, hinchados y llorosos, escrutaban mi rostro en busca de una señal de vida. El dolor en mi cabeza latía como un tambor, pero respiraba, presente, ya no estaba perdida en ese reino terrible.
El reloj de la pared no se había movido mucho. Solo habían pasado 3 minutos, pero mi alma había vivido una eternidad. Extendí la mano para tocar su mejilla, y en el instante en que nuestras miradas se cruzaron, algo más profundo que las palabras fluyó entre nosotros, dolor, alivio y la primera y frágil semilla de gracia. Empecé a sollozar, no de dolor, sino por el peso abrumador de lo que había visto, lo que había hecho y lo que necesitaba confesar. Esa misma noche, mientras las luces de la ambulancia parpadeaban afuera, le conté todo, cada traición, cada mentira, cada dólar robado que había ocultado bajo excusas. Esperaba furia, rechazo, tal vez silencio, pero Dani, aunque herido, no se dio la vuelta. Le temblaban las manos, pero su voz era serena, como la de un hombre que se aferra a la fe a fuerza de voluntad. Dijo que estaba herido, pero que veía que había regresado transformado, y eso le dio esperanza. Me dijo que me perdonaba, no porque fuera fácil, sino porque Cristo también lo había perdonado una vez. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi espíritu quebrantado. Y en ese momento, me sentí no solo perdonado por Dani, sino abrazado por una misericordia mucho mayor de la que merecía. Desde esa noche, hice una promesa, no solo a Dani, sino a Dios, de vivir de otra manera, de recorrer el difícil camino de la honestidad, la humildad y la sanación. Borré todos los mensajes, todos los contactos, todos los archivos secretos que me ataban a mi antigua vida, borrándolos no solo de mi teléfono, sino del altar de mi corazón. Empecé a levantarme temprano para orar, pidiéndole a Dios que me ayudara a ver a mi esposo no como una amenaza, sino como un regalo que antes había dado por sentado. Juntos, comenzamos de nuevo, más despacio esta vez, con más fragilidad, pero con Cristo como centro. Abrimos la Biblia, no como un ritual, sino como un salvavidas. Nos unimos a un grupo pequeño en la iglesia y buscamos un consejero cristiano que nos ayudó a afrontar viejas heridas y a forjar una nueva confianza. Aprendí lo arraigado que estaba mi orgullo y con qué frecuencia había ocultado el miedo con control, la independencia con aislamiento. No fue fácil. Hubo lágrimas, noches de silencio, incluso recaídas emocionales. Pero poco a poco, algo sagrado empezó a arraigarse. Al compartir mi historia con otras mujeres, me asombró la cantidad de personas que lloraban, no por la conmoción, sino porque se veían reflejadas en mi imagen. Muchas llevaban cicatrices ocultas, vergüenza, amargura y rebeldía, todo ello envuelto en sonrisas y una silenciosa asistencia a la iglesia. Les hablé del infierno, no para asustarlos, sino para advertirles con amor, como alguien que había llegado al límite y había sido repelido. Hablé de la sumisión no como esclavitud, sino como rendición al orden de Dios, una postura de fortaleza que construye en lugar de destruir. Cada vez que me presentaba ante un grupo para compartir, Dani se sentaba en primera fila, a veces con lágrimas en los ojos, a veces con su mano suavemente sobre la mía. Decía que verme hablar le daba valor, que mi honestidad, aunque dolorosa, era lo más hermoso que había presenciado. Ya no pretendíamos ser una pareja perfecta. En cambio, nos convertimos en una pareja redimida, y eso marcó la diferencia. Nuestro matrimonio se convirtió en un testimonio no de éxito, sino de misericordia, resurrección y del Dios que restaura lo roto. Aún tengo momentos de arrepentimiento, momentos en los que recuerdo las cadenas que casi elegí para siempre. Pero esos recuerdos ya no me dominan. Ahora vivo con santa reverencia, sabiendo que cada pequeña decisión puede resonar en la eternidad. No soy perfecta, y nunca lo seré. Pero camino en la luz, con los ojos abiertos, el corazón ablandado, las manos sostenidas por quien me salvó. Y cada vez que Dani me llama amada, escucho el eco de la voz de Cristo tras ella, invitándome aún, cada día, a elegir la vida. La historia de Hazel revela el peso sagrado del matrimonio, un pacto, no una lucha de poder. Se le mostró misericordia, se le dio la oportunidad de regresar y reconstruir, pero muchos no recibirán esa gracia. Si sus palabras te conmovieron, comparte tu opinión en los comentarios. Oraré por ti, pidiéndole a Dios que guíe tu corazón y tu hogar.
Suscríbete para escuchar otro poderoso testimonio de la verdad de Dios sobre el matrimonio, revelada a través de una experiencia cercana a la muerte. No esperes. Acude a Él ahora y deja que tu vida refleje su luz.